Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco. Este capítulo va a ser diferente al resto de los capítulos de esta serie, porque la persona entrevistada no va a estar conversando con nosotros en vivo. Esta entrevista ya fue grabada en realidad. Se trata del rector de nuestra universidad, don Aliro Borges Ramírez, quien, como la mayoría sabrá, fue elegido a mediados de abril como presidente de la red G9 de universidades públicas no estatales. Y en ese contexto, él logró concretar dos reuniones. La primera, el martes 4 de mayo, con la senadora Yasna Proboste, quien además es presidenta del Senado, y al día siguiente con el presidente de la República, Sebastián Piñera, más el ministro de Educación, Raúl Figueroa. En ambas reuniones, el rector intentó hablar acerca de temas que ya habían mencionado en entrevistas anteriores con medios de comunicación, como son el panorama negativo que se vislumbra para las universidades y los cambios que se intenta buscar para la actual Ley de Educación Superior. ¿Cómo les fue con las reuniones? Eso es lo que nos va a contar, o lo que en realidad ya nos contó, el rector Aliro Borges. Esta es la entrevista. Bueno, rector, cuéntenos cómo le fue con la reunión con la senadora Yasna Proboste. El comité ejecutivo le pidió una reunión a la presidenta del Senado de poder plantearle las grandes preocupaciones que nosotros teníamos respecto a este tema de los aranceles, pero ya definido a través de esta resolución exenta, que eran dos cosas que tenían que ocurrir el día 30. Uno era esa resolución y la otra que era la fijación de vacantes por carrera. Eso hasta el momento no hemos tenido comunicación del ministerio, a pesar que el plazo se venció el pasado 30 de abril. Entonces, la presidenta del Senado accedió, digamos, a la invitación que hiciera el comité ejecutivo y tuvimos una reunión también a la cual asistieron el senador Quintana, el senador Pizarro, el senador Latorre y la presidenta del Senado, la señora Yasna. En la conversación le explicamos bastante detallada los impactos que tiene y que está teniendo la aplicación de esta ley para las universidades. O sea, ya venimos arrastrando un impacto, la ley de gratuidad, digamos, que está incluida dentro de la ley, o la política de gratuidad, bueno, ya tiene su cuarto año, y los primeros años fue vía glosa presupuestaria, y se definieron ciertas formas de fijar los aranceles que hasta que apareciera la resolución, si bien eran muy restrictivos, temíamos que la fijación definitiva a través de esta resolución podía causar un impacto mayor. Y la verdad que eso se hizo realidad, digamos. Lo segundo es que efectivamente lo que está ocurriendo con esta definición, nosotros prevemos que va a tener un efecto de financiamiento progresivo en las universidades. La aplicación del artículo 108 para todas las universidades ha significado un volumen de ingreso significativamente alto. Fíjate que en el caso del G9, la sola aplicación de ese artículo en el 2020 significó cerca de 10.000 millones menos para las universidades. La sensación que yo tengo que esta política de regulación de aranceles está focalizado en poder ajustarse a un monto disponible. Entonces, como este monto, busquemos una fórmula que ajuste este monto, pero no responde a una lógica que tiene que ver con las demandas reales o el desarrollo que tiene. O sea, ¿por qué razón una universidad como la nuestra o cualquiera de las otras que están en el grupo 3 le va a costar menos formar un abogado? O sea, imagínate que el arancel es 2.400.000 y la otra es 4 millones, o sea, 40% distante. Entonces, nosotros ya tuvimos una pérdida respecto al real y el regulado antiguamente, y ahora
En el caso de derecho tenemos una pérdida significativa si la diferencia de ese valor para nosotros es del orden de 800.000 pesos. Y esa es una carrera con muchos estudiantes. Nosotros estamos calculando que el déficit nuestro es del orden de 200 millones. Va a ser pensando que vamos a tener este número de alumnos. O sea, tú sabes que las postulaciones a nivel nacional vienen en bajada. Nosotros estamos haciendo una simulación con lo que ocurrió en el 2020, ¿ah? Y ahora lo tenemos que ir ajustando con lo que está ocurriendo en el 21, pero sin el cierre de la matrícula cerramos ahora el 30 y vamos a tener esos datos más finos, pero ya nosotros prevemos una pérdida. ¿Y en ese sentido fijaron alguna fecha para saldar lo comprometido? La senadora planteó la posibilidad, primero, de poder hacer una sesión especial del Senado donde se pueda exponer todas estas dificultades que las universidades van a tener y que ya se están vislumbrando que pueden ser muy profundas en los próximos años. En segundo lugar, lo que nosotros le planteamos es que quisiéramos que pudiera suspenderse la aplicación de este articulado, por lo menos por un tiempo, porque aquí lo que está pasando también a las universidades en términos de ingresos, que el efecto de la pandemia es un efecto muy importante. Entonces esto se suma y nosotros sabemos que los efectos que va a arrastrar la pandemia en términos de ingresos para la universidad se van a mantener por lo menos por un par de años más después de 2021. Entonces el impacto puede ser muy grande en los ingresos de la universidad. Entonces lo que le pedimos, ¿qué posibilidad había que se pudiera trabajar alguna ley que suspendiera la aplicación? Bien, rector. ¿Y cómo le fue con la reunión con el presidente Sebastián Piñera? Yo lo que puedo decir que antes de esta reunión, esta última reunión que nos citó el presidente, el ministro de Educación, tuvimos una instancia nosotros como G9 en plantear la posibilidad de buscar una revisión a la ley. Que fue hace cosa de 2 meses atrás que tuvimos una reunión con el subsecretario y nosotros le planteamos cuál era la voluntad. Y él dijo que sí, que hoy día había voluntad y que entendía que la ley está generando dificultades en las universidades y que él estaba abierto a poder constituir una mesa donde se pudieran exponer las dificultades que están teniendo las universidades para ir buscando caminos de solución. A principios de abril, el propio ministro declaró que existía apertura de parte del ministerio para poder instalar esa mesa y empezar a discutir las eventuales correcciones que era necesaria hacerle a la ley. Pero la verdad que hasta ahora ha pasado ya poco más de un mes, ha pasado todo el mes de abril, la única respuesta que nosotros hemos recibido es la resolución exenta. Como está muy reciente todo el tema de la fijación de aranceles, pensábamos que podía ser ese el tema. Y el presidente lo que nos mostró, y de hecho nos hizo llegar un documento, con una suerte del balance de la situación país respecto a la pandemia, un balance también respecto al tema de la recuperación económica, y el último tema que trató tenía que ver con el proceso constituyente y la posibilidad de que efectivamente tengamos elecciones el 15 y el 16 de mayo. Entonces, respecto al tema sanitario, dijo que, bueno, hay cifras mejores que hacían prever que hay un cierto mejoramiento de la situación, aunque planteó que él no quería ser como exitista, que estamos bien, porque dijo, estas cosas cambian día a día, pero la tendencia es que estamos mejorando. Y lo otro que planteó, que respecto a la recuperación económica, él veía que, incluido con todos los esfuerzos y el nivel de endeudamiento que el país ha tenido producto de la pandemia, estábamos con un nivel de cifra que auguraba un despegue económico para el país importante a partir del 2022,
Pero no entramos en temas específicos referente a lo que hoy día nos está de alguna manera afligiendo, ¿no? Bueno, rector, en el contexto del análisis económico que hace el presidente Sebastián Piñera, ¿cómo cambia la percepción de este pesimismo que se vislumbra para el futuro de las universidades? A pesar de las buenas noticias que el presidente dice, yo creo que la percepción que tengo respecto al desarrollo de las universidades, si la ley se aplica de la manera como está, por mucho que el país, ¿no es cierto?, a lo mejor muestre mejores cifras, lo que va a imperar es lo que dice la ley. Y lo que dice la ley es muy lapidario para el desarrollo de las universidades. Entonces, yo creo que va a ser una unión virtuosa si nosotros logramos mejorar la ley, ¿no es cierto?, y el país está en mejores condiciones económicas para poder que esa solicitud que estamos haciendo a las universidades respecto a cómo se fijan los aranceles pueda ser mejor acogida, digamos, por el nuevo gobierno, porque también pensemos que este gobierno prácticamente está de salida, y yo creo que cualquier esfuerzo que hagamos, ojalá que podamos concretar algo, porque lo más probable es que todo esto que nos han dicho, mire, sí, vamos a tener una mesa, finalmente la contingencia de un gobierno que está terminando se lo coma la contingencia y no tengamos ese espacio. Y vamos a llegar, digamos, a discutir con un nuevo gobierno. Ahora, lo clave para nosotros es que una vez que se definan los candidatos presidenciales, nosotros tenemos que tener un acercamiento respecto a esta situación, a esta dificultad que están teniendo las universidades. O sea, yo creo que ahí tenemos un nuevo espacio, aparte del que hoy día estamos intentando se concrete, digamos, en una mesa de trabajo donde esté el Ministerio, las universidades y el Ministerio de Hacienda, para poder ver cómo podemos llegar a un acuerdo de que se genere el menor impacto para las universidades. Pero lo que no puede ocurrir, para mi gusto, es que las universidades que de alguna manera funcionaban relativamente bien hace 4 años, hoy terminan funcionando de una manera peor, digamos, y con menos recursos. Entonces, lo que significa que la política tiene que ir en concordancia con la calidad que uno espera de esas instituciones, y no que la política vaya desmejorando la calidad de la universidad. Incluso volvamos a cómo estaba planteado en la gratuidad vía glosa, que era mucho menos dañina de lo que es ahora con la ley. Y en cuanto al análisis sanitario que hace el presidente, ¿cómo ve este deseo de volver a la presencialidad que se ha mencionado reiteradas veces de parte de las universidades? La verdad que yo creo que es posible transitar, pero en la medida que los indicadores sanitarios mejoren. O sea, si nosotros en este caso, la Araucanía hoy día es una de las que tiene los peores índices, ¿no? La positividad nuestra en la mayoría de las comunas del país de Santiago han ido bajando y nosotros no hemos prácticamente mantenido. De hecho, llegamos a un nivel de casi un 20% de positividad. Ahora ya estamos cercanos a 10 por ahí, pero todavía es muy alto. Entonces, el riesgo de contagio con esa positividad es alto. Entonces, yo creo que va a ser posible avanzar en la medida que esos indicadores que determinan la probabilidad de contagio vayan bajando. Ahora, evidentemente, las universidades tenemos que volver a la presencialidad o semipresencialidad. Si la formación de nuestros estudiantes tiene un fuerte componente práctico. El ministro estaba impulsando esto desde siempre, ¿no? El ministro ha impulsado en que se tiene que volver, que se tienen que buscar los mecanismos para que puedan retornar el sistema preescolar y escolar, teniendo los cuidados que son necesarios, pero yo creo que, o sea, voluntad del gobierno, yo creo que puede que haya mucho más voluntad que lo que ocurre en los propios colegios o los profesores, no sé. Pero hay un problema social profundo en el tema de aprendizaje
y en el tema de alimentación y sobrevivencia de muchos niños en el país. Y yo creo que también eso hay que cuestionárselo, hay que buscar la forma, hay que buscar la manera de cómo se resuelve. Bueno, esa fue la entrevista con el rector de nuestra Universidad Católica de Temuco y presidente de la red G9 de Universidades Públicas No Estatales, Aliro Borges Ramírez. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, por ver esta entrevista y recuerden que pueden conectarse con nosotros en las redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Canal UC Temuco. Estamos también en Twitter como UC-Temuco y también nos pueden encontrar en Instagram como @UCTemuco. Nos vemos en la próxima oportunidad, en la próxima entrevista y cuídense mucho, cuídense del frío, cuídense del coronavirus. Hasta pronto. Presentamos Señal UCT, un espacio informativo de la Universidad Católica de Temuco.